¿Te has fijado que el mundo de hoy está lleno de palabras, pero vacío de escucha? El Papa León XIV acaba de publicar su mensaje de Cuaresma 2026 y nos ha lanzado un reto directo al corazón: desarmar nuestro lenguaje. En un tiempo de polarización y ruido digital, el Santo Padre nos invita a que nuestro ayuno sea de odio y nuestra oración sea una escucha real al que sufre. Como católicos, este mensaje es nuestra hoja de ruta para construir la civilización del amor. Acompáñame a descubrir cómo vivir esta Cuaresma según la propuesta del Papa León. Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Por aquí les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y en esta oportunidad les traigo el mensaje del Santo Padre León XIV para esta Cuaresma 2026. Entonces, como escuchaste en la introducción, es un mensaje imperdible que todo católico debe escuchar y poner en práctica. Fíjate, en este video leeré textualmente el mensaje que ha publicado el Papa en su página del Vaticano y posteriormente analizaremos algunos puntos resaltantes que hay que tomar en cuenta. Así que te pido que tengas a la mano tu cuaderno, tu lápiz, para que no pierdas detalle de este itinerario cuaresmal que el Papa nos propone. Si nos ponemos a pensar, la Cuaresma no es solo un rito antiguo, ¿verdad? Es más bien un entrenamiento para el alma y debemos aprovecharlo como tal. Este año, el Papa León XIV nos recuerda en su mensaje que solo la austeridad hace fuerte la vida cristiana. Y vamos a ver cómo él nos los plantea. No se trata solo de dejar de comer algo, sino de hacer un espacio para escuchar el clamor de los necesitados. Si eres católico o eres católica y quieres que estos 40 días tengan un impacto en tu comunidad y en tu vida espiritual, este mensaje es imprescindible para ti. Vamos a analizar las claves que el sucesor de Pedro nos propone en este año 2026. Sin más preámbulos, voy a comenzar. Antes recordarte que es importantísimo que apoyes este video con un dedito arriba, es gratis y para mí vale de mucho para que este video pueda llegar a muchas más personas y lo compartas en tus redes sociales, entre tus familiares, amistades, porque este mensaje debe llegar a todo católico. Gracias por estar aquí. Comencemos. Vamos a comenzar con la lectura. Mensaje del Santo Padre León XIV para la Cuaresma 2026. Escuchar y ayunar. La Cuaresma como tiempo de conversión. Nos dice el Papa: queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo en el que la Iglesia, con solicitud maternal, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas. Todo camino de conversión comienza cuando nos dejamos alcanzar por la palabra y la acogemos con docilidad de espíritu. Existe, por tanto, un vínculo entre el don de la palabra de Dios, el espacio de hospitalidad que le ofrecemos y la transformación que ella realiza. Por eso, el itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia
para escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo, recorriendo con Él el camino que sube a Jerusalén, donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Escuchar. Vamos a ver qué nos dice el Santo Padre sobre el escuchar. Este año me gustaría llamar la atención, en primer lugar, sobre la importancia de dar espacio a la palabra a través de la escucha, ya que la disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Dios mismo, al revelarse a Moisés desde la zarza ardiente, muestra que la escucha es un rasgo distintivo de su ser. Nos dice Éxodo capítulo 3, versículo 7, yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor. La escucha del clamor de los oprimidos es el comienzo de una historia de liberación, en la que el Señor involucra también a Moisés, enviándolo a abrir un camino de salvación para sus hijos reducidos a la esclavitud. Es un Dios que nos atrae, que hoy también nos conmueve con los pensamientos que hacen vibrar su corazón. Por eso, la escucha de la palabra en la liturgia nos educa para una escucha más verdadera de la realidad. Entre las muchas voces que atraviesan nuestra vida personal y social, las sagradas escrituras nos hacen capaces de reconocer la voz que clama desde el sufrimiento y la injusticia, para que no quede sin respuesta. Entrar en esta disposición interior de receptividad significa dejarnos instruir hoy por Dios para escuchar cómo Él, hasta reconocer que la condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos y especialmente la Iglesia. Y ahora nos va a hablar sobre el ayunar. Si la Cuaresma es tiempo de escucha, el ayuno constituye una práctica concreta que dispone a la acogida de la palabra de Dios. Voy a repetir esto. El ayuno constituye una práctica concreta que dispone a la acogida de la palabra de Dios. La abstinencia de alimento, en efecto, es un ejercicio ascético, antiquísimo e insustituible en el camino de la conversión, precisamente porque implica al cuerpo, hace más evidente aquello de lo que tenemos hambre y lo que consideramos esencial para nuestro sustento. Sirve, por tanto, para discernir y ordenar los apetitos, para mantener despierta el hambre y la sed de justicia, sustrayéndola de la resignación, educarla para que se convierta en oración y responsabilidad hacia el prójimo. San Agustín, con sutileza espiritual, deja entrever la tensión entre el tiempo presente y la realización futura que atraviesa este cuidado del corazón, cuando observa que es propio de los hombres mortales tener hambre y sed de justicia, así como estar repletos
de la justicia es propio de la otra vida. De este pan, de este alimento, están repletos los ángeles. En cambio, los hombres, mientras tienen hambre, se ensanchan. Mientras se ensanchan, son dilatados. Mientras son dilatados, se hacen capaces y hechos capaces, en su momento serán repletos. El ayuno entendido en este sentido nos permite que no solo disciplinar el deseo, purificarlo y hacerlo más libre, sino también expandirlo, de modo que se dirija a Dios y se oriente hacia el bien. Así que no es solo ver el ayuno como una dieta, sino es algo más profundo. Continuemos. Y el Papa nos sigue hablando sobre el ayuno, diciendo: sin embargo, para que el ayuno conserve su verdad evangélica y evite la tentación de enorgullecer el corazón, debe vivirse siempre con fe y humildad. Exige permanecer arraigado en la comunión con el Señor, porque no ayuna de verdad quien no sabe alimentarse de la palabra de Dios. Voy a repetir esto. No ayuna de verdad quien no sabe alimentarse de la palabra de Dios. En cuanto signo visible de nuestro compromiso interior de alejarnos con la ayuda de la gracia del pecado y del mal, el ayuno debe incluir también otras formas de privación distintas a hacernos adquirir un estilo de vida más sobrio, ya que solo la austeridad hace fuerte y auténtica la vida cristiana. Repito, solo la austeridad hace fuerte y auténtica la vida cristiana. Por eso me gustaría invitarles a una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Voy a repetir esto. Me gustaría invitarles a una forma de abstinencia muy concreta y a menudo muy poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, al hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad. Amabilidad. ¿En dónde? En la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz. Y ahora el Santo Padre nos va a hablar sobre lo que debemos hacer juntos. Por último, la Cuaresma pone de relieve la dimensión comunitaria de la escucha de la palabra y de la práctica del ayuno. Dimensión comunitaria. También la Escritura subraya este aspecto de muchas maneras, por ejemplo, cuando narra en el libro de Nehemías que el pueblo se reunió para escuchar la lectura pública del libro de la ley y practicando el ayuno se dispuso a la confesión de fe y a la adoración,
con el fin de renovar la alianza con Dios. Podemos revisar la lectura de Nehemías capítulo 9, versículos del 1 al 3. Del mismo modo, nuestras parroquias, familias, grupos eclesiales y comunidades religiosas están llamados a realizar en Cuaresma un camino compartido en el que la escucha de la palabra de Dios, así como el del clamor de los pobres y de la tierra, se convierta en forma de vida común y el ayuno sostenga un arrepentimiento real. En este horizonte, la conversión no solo concierne a la conciencia del individuo, sino también al estilo de las relaciones, a la calidad del diálogo, a la capacidad de dejarse interpelar por la realidad y de reconocer lo que realmente orienta el deseo, tanto en nuestras comunidades eclesiales como en la humanidad sedienta de justicia y reconciliación. Y finaliza el Santo Padre diciendo: queridos hermanos, pidamos la gracia de vivir una Cuaresma que haga más atento nuestro oído a Dios y a los más necesitados. Pidamos la fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua para que disminuyan las palabras que hieran y crezca el espacio para la voz de los demás. Y comprometámonos para que nuestras comunidades se conviertan en lugares donde el grito de los que sufren encuentre acogida y la escucha genere caminos de liberación, haciéndonos más dispuestos y diligentes para contribuir a edificar la civilización del amor. Los bendigo de todo corazón a todos ustedes y a su camino cuaresmal. Vaticano, 5 de febrero del 2026, memoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir. Papa León XIV. Bien, hermanos y hermanas, hermoso mensaje que hemos escuchado de la lectura de esta propuesta que nos está haciendo el Papa León XIV para esta Cuaresma 2026. Un mensaje directo, un mensaje claro que quiero resumirte en sus partes más importantes para que tomemos nota y vayamos haciendo de nuestro itinerario espiritual de Cuaresma una verdadera práctica en amor y en obediencia a Dios. Fíjate, este mensaje de Cuaresma 2026 nos ha exhortado a todos a vivir este tiempo litúrgico como un verdadero camino de conversión. Nos ha hablado de conversión, invitándonos a desarmar nuestro lenguaje. Desarmar nuestro lenguaje renunciando a palabras hirientes y cultivar una escucha atenta de la palabra de Dios y del clamor de quienes sufren. Escucha atenta de la palabra de Dios. Entonces el mensaje está titulado Escuchar y ayunar. La Cuaresma de por sí es un tiempo de conversión y nos propone formas concretas de abstinencias que ayuden a renovar la vida cristiana personal y comunitaria, orientándola hacia la caridad, la justicia y la fraternidad. La Cuaresma es un tiempo fuerte, un tiempo de ejercicio para nuestra alma, que debemos aprovechar. No sabemos si va a ser la última Cuaresma que vivamos. Por tanto, cada momento de nuestra vida debemos aprovecharlo al máximo, con nuestra plena capacidad, con todo lo que podamos. Fíjense, en primer lugar quiero resaltar que
el Papa nos subraya que es un tiempo para volver a poner a Dios en el centro. El Santo Padre nos recuerda que la Cuaresma, que inicia el próximo 18 de febrero, es un tiempo privilegiado para poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida. ¿Quién va a ser el centro? Dios. De modo que la fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las preocupaciones cotidianas. Sentimos que el día a día va muy aprisa, que ya estábamos apenas en Navidad, en Adviento, en Navidad y ya estamos en Cuaresma. Sentimos que el tiempo no nos alcanza y el Papa nos recuerda que no se disperse tu corazón entre las preocupaciones cotidianas. Recobra esa vida espiritual cuyo centro es Dios. Eso es lo importante. En este sentido, subraya la importancia de la escucha de la palabra de Dios que nos conduce a seguir a Jesucristo hasta Jerusalén, donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Esta escucha afirma, educa también para reconocer el clamor que surge del sufrimiento y la injusticia y la pobreza. Hermanos y hermanas, escuchar a Dios y a los que sufren ha sido una frase central de este mensaje. Escuchar a Dios y a los que sufren. El Papa León destaca que Dios es un Dios que escucha el clamor de su pueblo y se deja conmover por el dolor humano. Por ello, la escucha de la palabra en la liturgia principalmente debe conducir a una escucha más profunda de la realidad. No nos podemos quedar solamente en la liturgia, en la celebración, en la palabra, sino llevarla a la vida, especialmente en el sufrimiento de los que tenemos a nuestro lado, de aquel pobre, de aquel que se siente solo, de aquel que se siente triste, necesitado, que necesita de nuestra escucha, y de ese pobre cuya condición representa un grito que interpela constantemente a la Iglesia y a la sociedad. Nos habla también el Papa del ayuno como camino de libertad interior. El mensaje del Santo Padre nos recuerda que el ayuno junto con la escucha es una práctica concreta que dispone nuestro corazón para acoger la palabra de Dios. ¿Quieres aprender a acoger la palabra de Dios y a comprenderla en tu interior? Pues ayuna. ¿Y de qué vamos a ayunar? Más allá de la abstinencia de alimentos, nos dice el Papa, el ayuno nos ayuda a ordenar los deseos, a despertar el hambre y la sed de justicia y educar el corazón para la responsabilidad con el prójimo. En este contexto, el Papa cita a San Agustín, quien señala que el hambre espiritual ensancha el corazón humano y lo hace capaz de ser colmado por Dios. Nos habla de desarmar el lenguaje. Esta es una abstinencia concreta que nos propone el Papa, desarmar el lenguaje. De esta manera, el Papa nos invita a todos a una forma de ayuno que a menudo es poco apreciada: abstenerse de palabras que hieren, renunciar al juicio inmediato, a la calumnia, al hablar mal de los ausentes, a los discursos que generan odio. Es, según el mensaje, un auténtico signo de conversión evangélica. Renunciar a todo aquello que venía siendo mi costumbre, pero que ya, asumiendo este mensaje, comprendo qué es lo que Dios quiere para mi vida. Un camino de purificación que me lleva al cielo, que me lleva a acercarme a Dios. ¿Quieres acercarte a Dios? Pues aquí está el camino. Nos dice el Papa, esforcémonos por medir las palabras y cultivar la amabilidad, una palabra que se ha perdido hoy en día. Vemos que muchas veces nos encontramos por la calle y ni siquiera nos saludamos. Se ha perdido la amabilidad de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches,
cómo estás, cómo te sientes, se ha perdido la amabilidad. En la familia, en el trabajo, en las redes sociales, en la vida pública, en las comunidades cristianas. Debemos recuperarla, dice el Papa, para que muchas palabras de odio den paso a palabras de esperanza y de paz. Así nos exhorta a todos el Santo Padre. Y finalmente, el Papa León XIV cierra subrayando que la Cuaresma es un camino que debe recorrerse juntos, un camino cuaresmal que se vive en comunidad, como comunidad eclesial, parroquias, familias, grupos que están llamados a vivir este tiempo mediante la escucha compartida de la palabra, la atención al clamor de los pobres y de la creación. Un ayuno que sostenga un arrepentimiento real. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres cambiar el rumbo de cómo venías haciendo las cosas? Aquí tienes la oportunidad. Esta Cuaresma es la oportunidad para que inicies un nuevo camino en el Señor. La conversión, concluye el Papa, no concierne solo a la conciencia individual, sino también al estilo de nuestras relaciones, a la calidad del diálogo y a la capacidad de dejarnos interpelar por la realidad. Bien, este mensaje es digno de ser compartido, de ser reescuchado varias veces, de anotar las partes más importantes y hacer propósitos de vidas concretos. Este mensaje fue publicado ayer 13 de febrero y se los traigo a ustedes con todo mi amor para que todos, como cristianos, como católicos, nos dispongamos a vivir esta Cuaresma de la mano del Papa León XIV y bajo la luz del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, les deseo a todos una feliz Cuaresma y les digo hasta la próxima, si así Dios lo permite. Recuerda que en el canal practicamos la Lección Divina. Si quieres unirte, únete, suscríbete al canal y únete a nosotros. Bye. Dios te bendiga.